Y Alejo, ¿qué pensaste? ¿No? La pelea de la actualidad. Canal 9 y Telefe. Nosotros no. Ya no. No la hicimos. Fernando López Díaz, periodista. Ex Telefe. El boxeo. Al boxeo le vino bárbaro. Está todo el mundo hablando. Pasaron 4 días y está todo el mundo hablando de eso. La imagen esa que emana tanta presentabilidad de toda la deformación de ese físico, ¿viste? Es impensable. No, nos vino bárbaro. Buenas tardes, hacemos silencio por favor. Bueno, ante todo muchas gracias a todos por venir, por estar con nosotros compartiendo esta tarde y vamos a dar comienzo al espacio del panel de periodismo deportivo. Para ello voy a presentar a Alejandra Martínez, que va a ser nuestra moderadora y a quien le vamos a dar el pase para que dé inicio a la mesa deportiva. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes para todos. Para nosotros es un placer estar hoy acá junto a todos ustedes, alumnos de periodismo o periodismo deportivo. Alguna vez estuvimos también sentados todos del otro lado, así que disfrútenlo mucho. Lo más importante es que puedan participar, de que se animen, porque para eso son estas charlas, y que le puedan sacar el mayor fruto posible. Les voy a presentar a mis compañeros, a Diego Ballester, que lo conocen muchos como profesor de la universidad, pero también productor, uno de los grandes productores de torneos y competencias. Federico Rojas, venezolano, periodista deportivo de DirecTV Sports, relator también, comentarista, escritor, un gran compañero. Hugo Balazone, de Radio La Red y Teis Sports. Martín Roldán, aquí a mi izquierda, de TIC, Alejo Rivera, de Canal 9, y Fernando López Diviase, de Ex Telefe. Para todos les pedimos un aplauso muy grande. Sí, más cómodo. Es más cómodo así. Bueno, vamos a comenzar esta charla y yo había preparado una frase y lo habíamos hablado con los chicos de qué temas abordar, ¿no? En el periodismo deportivo me parece que lo más importante es poder darles herramientas que se lleven ustedes y algunas cosas importantes que tienen que tener en el día a día, hablar de los pilares del periodismo. Y por eso voy a citar una frase de Javier Darío Restrepo, un escritor colombiano especialista en ética, que dice que el desarrollo ético y la búsqueda de la calidad son dos tendencias paralelas. No se puede dar lo uno sin lo otro. A más ética, mayor calidad. A mayor exigencia de calidad,
más urgencia de lo ético. Ética y calidad se exigen mutuamente. Para hablar un poco de las urgencias y de cómo se vive hoy la profesión y de las diferentes situaciones en las que nos encontramos en el día a día. Por eso les propongo a mis compañeros que vayan cada uno dando su experiencia personal, porque me parece que es muy importante en el mundo en el que vivimos, en donde a veces se desinforma por informar, por tener una primicia, por usar las redes sociales de mala manera. Tenemos que estar atentos a todas esas cosas, sobre todo ustedes que ya hoy, tuiteando, subiendo un posteo en Instagram, empiezan a hacer periodismo. Entonces, me pareció un buen disparador para empezar esta charla. Le doy la palabra aquí a Hugo. Bueno, buenas tardes, chicos. Un placer estar con ustedes acá. Desde mi experiencia y un poco dándome el pie, Alejandra, de lo que estamos viviendo, estamos transitando ciertas dificultades en el oficio, en la profesión, tanto para ustedes que van a ser futuros periodistas deportivos o, por qué no, comunicadores, porque al fin y al cabo todos tenemos un lazo común con el oficio de la comunicación y creo que las mismas complejidades que atraviesan el periodismo en general también las padecemos nosotros en el periodismo deportivo, porque de hecho se trata del mismo oficio. Yo lo que les pido y lo que cada vez que tengo la oportunidad de hablar con los alumnos es volver a las fuentes. Volver a las fuentes es rescatar el oficio de periodista en la reconstrucción de las fuentes de información. Creo que por una gran pereza, también por los problemas que atravesamos de trabajar en distintos lugares o las facilidades que aparecen desde las redes sociales, donde la información se ha informalizado, me parece que es todo un poco más vulgar y lo que pido es volver a las fuentes o volver al oficio central del periodista, atravesando y abrazando la fuente de información desde el poder y desde el orgullo que representa la fidelidad de la información. Hemos perdido un poco eso y no es que yo lo digo como un problema que no me atraviesa. Lo vengo a decir acá también como un problema que nos embarga a nosotros, a los periodistas que estamos actualmente atravesando la información. Creo que hemos perdido el poder de comunicarnos con la fuente. La información sigue siendo poder. La buena información nos da credibilidad. Hay mucha fake news y hay que desactivarla. Yo creo que el universo Twitter, el universo red social, me parece que ha sociabilizado la información y que nos pone a todos en un mismo lugar donde aquel que tenía la buena información era destacado. Y me parece que no es un distingo ya llegar a una buena data o a una buena info y que todos vamos por el mismo lugar. Entonces, estamos en la misma manada de hacer todos lo mismo. ¿Por qué? Porque apareció un rumor, porque apareció un chimento, porque apareció un Twitter y a partir de allí todo el mundo va por el mismo lugar. Yo creo que hay que pensar, hay que ser ingeniosos, hay que tener criterio de productores. Me encanta que el periodista tenga criterio de producción. ¿Qué significa esto? Tener ideas, ser originales, ser curiosos. Después todo el marco teórico para ustedes. Ser formados, leer mucho para tener un mejor vocabulario, atravesar, si les gusta el fútbol, si les gusta el deporte, saber que hay una vida detrás de ello. No solo es explicar un partido de fútbol de la mejor manera, no solo es hacer la mejor cobertura periodística. Sean contadores de historia. Nosotros somos contadores de historia. Porque en cada historia también se puede atravesar con el fútbol y con el deporte. Me tocó, por ejemplo, entrevistar a Nicolás Burdizo y todo el mundo, en un programa que ayer pudimos poner al aire en la televisión pública, que se llama Los Titulares, y hay una historia detrás de ese protagonista que ustedes hoy conocen como el manager de Boca. Si vamos a las profundidades, nos encontramos con que Burdizo casi que fue el único futbolista que la selección argentina tuvo un encontronazo con Messi en un vestuario, o que, por ejemplo, hoy jugando en el Inter en el año 2005,
supo que su hija de 6 meses padecía de leucemia, le habían detectado leucemia. ¿Qué hizo él? Lo enfrentó al presidente del Inter, a Moratti, le dijo: señor, hasta acá llegué, yo no juego más al fútbol. Y el Inter, fuera de todas normas de este tiempo de la élite y de la crueldad del fútbol, lo liberó para que viniese a acompañar el tratamiento de su hija. Historias de vida que tienen que ver con el fútbol, pero para eso tenemos que abordar el protagonista, conocer de su historia, para después saber a quiénes entrevistamos y salirnos un poquito de la minuta o del minuto a minuto de lo que nos ocurre a cada momento, lograr tomar distancia para narrar la mejor historia. Para conocer la mejor historia tenemos que tener una cabeza un poco más amplia, y esa cabeza más amplia se da saliéndonos un poquito del equipo que nos gusta, de la camiseta y del partido que viene mañana. A mí me gusta, yo sé que el periodismo deportivo atraviesa por un mundo donde hoy está en duda si el periodista tiene que decir de qué equipo es. Yo soy a la vieja usanza de creer que debemos tomar distancia, que todos fuimos hinchas, pero hay que dejarlo en el pasado, y que cuanto más estemos a distancia, más críticos vamos a ser, y creo que mejor periodismo vamos a hacer. Valoro y respeto a aquellos que pueden decirlo y que a su manera o a su modo lo expresan de la manera que más les gusta y que lo acerca al periodismo partidario y demás. Hoy estamos casi en el mismo lugar o desde el mismo ámbito. Algunos hablando a distancia, otros hablando más desde el hinchismo, que no han dejado o que deciden recorrer desde el periodismo partidario. Redes sociales, para cerrar, para no hacerlo mucho más largo, redes sociales, buscar la fuente de información siempre como la noticia, como el lugar a recorrer, y esta cuestión. Me parece que son los 3 tópicos que transita el periodismo deportivo de estos tiempos con sus complejidades. Saberse tomar distancia del hincha que fuimos para ser un poco más crítico, para seguir teniendo sentido crítico. Bueno, muchas gracias, Hugo. Martín. Buenas tardes, ¿cómo les va? La verdad que pensaba qué decirles en esta tarde, porque quizás muchos de ustedes tienen muchos sueños y están pensando, imaginándose seguramente ser uno de esos que ven en la televisión, o quizás ser como aquellos que escuchan por radio. Lo importante es que se definan qué quieren hacer y que crean y que sepan que esta es una carrera donde tiene muchos obstáculos, como decía Hugo. Esto no es descubrir nada, pero también es ayudarlos a que estén mentalmente preparados para eso. Y quizás en la carrera, por llegar a donde quieren llegar, se van a encontrar con esa frustración de querer hacer algo que no pueden, de querer quedar en un trabajo donde no tienen la posibilidad, de asistir a un casting donde no tienen la posibilidad de conformar a quien los escucha o de lo que escriben que le pueda gustar a alguien. Es una muy linda profesión donde yo, desde este humilde lugar, les diría que nunca se olviden de lo que quieren ser, más allá del lugar en el que estén, ¿no? Les puede tocar tener una producción propia y comprarse un espacio para trabajar en radio, siempre con el profesionalismo que amerita esta profesión, y un día tener la oportunidad en un medio importante que ustedes quieran imaginar. Lo importante es con el amor, con la pasión que quieran hacer esto, que, como dijo Hugo, me voy a tomar alguna cosa de la que dijo él. Si culturalmente están preparados para eso, pueden estar para mucho más. Traten de leer, traten de estar preparados, porque hay muchos que estudian periodismo, hay muchos que quieren hacer lo mismo que hacen ustedes, pero no todos tienen la misma preparación. Y aquellos que culturalmente se destaquen por encima del otro, esos son los que van a tener quizás alguna posibilidad más de poder llegar a ese lugar que ustedes desean. Después vamos a desarrollar un poquito más, seguramente con algunas experiencias que han vivido todos los que están acá y algún ejercicio para ver qué criterio periodístico podrían tener ustedes sobre una determinada situación, pero espero que les sirva de todos estos minutos que tenemos juntos. Alejo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo, un poco siguiendo la línea de Hugo y de Martín, quería focalizar en el tema de
del momento que estamos viviendo, que no es fácil, porque no es fácil hoy día dilucidar si los productos que estamos ofreciendo es por lo que lo estamos ofreciendo nosotros o porque en realidad es lo que el televidente, el oyente o el lector es lo que quiere ver, escuchar o leer. Y en esa disyuntiva me parece que está transitando el periodismo deportivo. Pero desde el punto de vista de los desafíos me parece que es un gran momento porque la aparición de las redes sociales ha dado posibilidades a muchos que antes no la tenían. Y para ustedes, recién se lo decía a alguno de los chicos que seguramente está ahí sentado, ustedes hoy tienen muchas más posibilidades de lo que teníamos nosotros 20 años atrás o 25 años atrás cuando empezamos a trabajar, porque existen las redes sociales. Mal utilizadas son un desastre, pero bien utilizadas le pueden dar la posibilidad a cualquier ciudadano, a cualquier estudiante de periodismo deportivo, de darse a conocer. Hugo decía de las fake news que están dando vueltas, pero también está la información verdadera, pero también está el hecho de dar una primicia y que esa primicia sea constatada. Y es ahí donde aparece la valía del periodista deportivo. Por eso van a ver y van a escuchar de todo. Les van a decir muchas cosas, pero tienen que estar seguros de que están ante una gran oportunidad de que se puedan abrir puertas que antes no existían. Muchas gracias. Fede. Bueno, buenas tardes, Federico Rojas por aquí de DirecTV Sports Latinoamérica. La verdad que estoy muy emocionado de ver tantos estudiantes de periodismo. Recuerdo cuando quería estudiar periodismo que veía y me fijaba, ¿no?, en los periodistas de televisión, de radio, de prensa escrita y decía, tenemos que mejorar. Y yo hablo principalmente del periodismo deportivo en Venezuela, luego venir acá a Argentina hace 8 años me ha permitido crecer y aprender del periodismo deportivo. Y traje unos dardos que comparto con mis compañeros. Hugo abría el juego y habla de algo que para mí me parece fundamental y tiene que ver con dignificar la profesión. Dignificar la profesión tiene que ver con respetar las formas fundamentales del periodismo tradicional más allá de la existencia del 2.0. Desprendernos del sentimentalismo, o sea, quitarnos las camisetas, ¿no? Podemos seguir a upar a la selección de nuestro país porque es el equipo nacional, es la que nos duele, la que gozamos y la que sufrimos, pero después hay que sacarse todo tipo de partidismo. A ver, en el medio en el que yo trabajo, valoro mucho, y se lo decía Alejandra hace rato, el hecho de que no nos bajan línea, porque uno cuando va a la universidad no estudia para que después te digan qué es lo que tienes que decir, cómo lo debes llevar. Sí hay algunos parámetros y lineamientos, pero creo que nos preparamos y nos capacitamos y nos hacemos licenciados para nosotros construir el camino que dignifique, como decía principalmente, la profesión. Es algo que se ha perdido y en mucho tienen que ver las redes sociales por el tema de la desinformación o de la información o el mensaje falto de certeza. Esto genera un desprestigio en el periodista, ¿no? Mal visto, este es un tipo que quiere ensuciar al jugador, que no dijo esto, que lo está malinterpretando, como pasó en Rusia con Agüero cuando después de que salió de un partido, ustedes se acordarán mejor, no recuerdo si fue el partido con Francia, dijo algo que dividió las aguas y al final fue una interpretación del periodista, que generó una confusión y un mal clima más innecesario del que ya de por sí existía. Siguiendo con los dardos, el cuidado con las redes sociales forma parte de ese dignificar la profesión y el quemar las etapas. No recuerdo quién dijo, creo que Marcelo, hay que cumplir la etapa de productor, de redactor, independientemente del medio en el que trabajaste, salir desde abajo te va a permitir comprender cada una de las posiciones, los roles y el poder generar esa convivencia en los medios, porque en una redacción se genera convivencia con una lluvia de ideas distintas, con pensamientos distintos y choques de ideas, ¿no? Ante el cual hay que buscar un consenso. Si estás en un diario, ver cómo vas a titular a partir de ese consenso, ¿no? Entonces, creo que por ahí van mis dardos, no sé si está siendo esto muy útil, pero así concibo el periodismo, porque recuerdo, y lo dije en el inicio, que cuando veía a los periodistas siendo un hincha, siendo joven, mucho más joven, pues,
veía la televisión, escuchaba la radio, pero decía, ¿pero qué dice? ¿Cómo va a decir eso? ¿Qué sabe él? Incomprobable. Lo típico que uno dice, ¿no? Cuando ve al periodista, que quizás lo están diciendo ustedes cuando nos ven a nosotros actualmente, y es todo válido, porque siempre hay margen para mejorar y se supone que conforme van avanzando las generaciones vamos a poder dignificar el periodismo y mantenerlo tan fuerte como la profesión que tanto queremos y amamos y hacemos con pasión. Muchas gracias, Fede. Fernando. Bueno, buenas tardes a todos. Más o menos estamos todos por el mismo camino. No voy a ser redundante, pero me parece que lo más importante como para comenzar es decirles que lo fundamental es prepararse bien, no bajar los brazos porque el mercado es más chico y son más los que quieren ser periodistas deportivos. En realidad somos periodistas, después cada uno dirá si le gusta más el deporte, el espectáculo, la política, la ecología, bueno. Pero me parece que lo importante es prepararse bien, todo lo que pueda formarlos siempre es bienvenido, asesorarse, escuchar, leer. Hoy los medios, las redes han facilitado y han perjudicado, me parece, en algunos casos, pero lo fundamental es que escuchen, que se guíen por la gente que realmente ha hecho un camino interesante. Sobre todo también hay que ser muy respetuoso de la función que tenemos, hacerlo con mucha dignidad y más allá de todo, me parece que no dejar de lado el sueño que tiene cada uno, porque seguramente cada uno de ustedes querrá llegar a ser periodista, poder vivir de esto, porque realmente se hace difícil vivir de esto también, y sobre todo seguir un camino, el de respeto, la fuente, como decía Hugo, realmente hoy hay demasiada necesidad por ser el más rápido que tire la información y me parece que no está bueno eso, que hay que chequear bien lo que se dice, porque detrás de lo que uno se dice hay personas y se puede perjudicar a esas personas y hacerle mucho daño. Uno ya cuando le pone la etiqueta a alguien de algo que tal vez no lo es, lo perjudica por mucho tiempo. Y por eso me parece que hay que ser muy respetuoso de eso. Y sobre todo me parece darle para adelante, no aflojar, empezar, como decía Martín, desde una radio pequeña, haciendo los primeros pasos y con el sueño, ¿por qué no?, de alguna vez ser contratado por un gran medio. Así que mi consejo así para empezar, y después seguramente el debate nos llevará a otras cosas, es que le den para adelante, que no aflojen y que realmente es una muy linda profesión y sobre todo poder vivir de lo que a uno le gusta, en este caso a nosotros, el periodismo. Muchas gracias, Fernando. Para cerrar, Diego, y después vamos a abrir también a preguntas. Bueno, lo mío muy cortito porque me ven más seguido, o al menos una vez por semana, y lo ideal sería que aprovechemos a los invitados que tienen un gran recorrido dentro de lo que es el periodismo deportivo. Pero en la parte que me toca, que es el día a día, es la producción, también decirles que desde ese lado, por más que a veces nos parezca que es menos importante, muchas veces alimentamos a ciertas situaciones y que de alguna manera la ética con la que nosotros trabajemos, la manera en la que titulemos, en que abordemos los temas, en que muchas veces le planteemos justamente a los periodistas que van a aparecer en pantalla cómo queremos abordar determinadas temáticas es muy importante. Por eso siempre hago un paralelismo entre el periodismo viral y el periodismo de calidad y en ese sentido creo que hay muchas opciones dentro de nuestro periodismo deportivo donde podemos elegir, tenemos esa posibilidad de nosotros mismos como estudiantes o mucha gente como simple televidente, oyente, la posibilidad de elegir a quién escuchar, a quién observar y eso es algo fundamental para todos nosotros, esa diversidad que hoy encontramos dentro de nuestra profesión. Por último, para cerrar, decirles que me parece muy importante la formación que
va a tener cada uno desde lo personal, más allá de lo que nos pueda dar una institución, y que ahí está el secreto para poder alcanzar los sueños que alguna vez tuvimos. En mi caso, de chiquito, amante del fútbol, tener la posibilidad de cubrir un mundial fue lo máximo, y que siempre se puede dar desde aquel inicio en un torneo argentino B, en un torneo argentino A, hasta llegar a lo que es un mundial de fútbol, que es quizá el sueño más grande de cualquier periodista deportivo. Bueno, Martín había preparado un pequeño ejercicio de criterio periodístico que lo vamos a invitar a que lo comparta con ustedes y después ya sí, si tienen algunas preguntas, empezamos a interactuar. Bueno, esto ahí lo compartí con los compañeros hace un ratito, Alejo y Fernando no estaban justo, pero me pareció interesante y que a mí me marcó, ¿no? Porque esto me olvidé de decirlo antes, pero en algún momento la crisis que vivió este país en el 2001, no existían las redes sociales. Yo soy una persona que soy amante de la radio y escuchaba la radio todo el día, todo el tiempo, porque además mi trabajo me lo permitía. Y me tocó en ese momento escuchar la cobertura de los incidentes en la Plaza de Mayo, y como escuchaba Radio La Red, que era el radio del deporte y era lo que yo quería escuchar todo el tiempo, hacía zapping con las otras radios. La mejor cobertura periodística que escuché de eso que pasó en la Plaza de Mayo y todo lo que pasó alrededor, esa jornada, la escuché de boca de periodistas deportivos. Y esto se lo quiero decir muchas veces a aquellos que están estudiando esta carrera, para que se sientan valorados, porque muchas veces existe la diferenciación entre el periodista deportivo o el periodista general, integral, y son periodistas. Y quiero decir esto, ¿no? Que tenía que ver poco con lo deportivo, casi nada, y escuché lo mejor de boca de estos grandes profesionales. Por otro lado, alguna vez me tocó haciendo un ejercicio, un profe, que además es muy buena persona, como el polaco Caimi, Eduardo Caimi, en esta ejercitación del relato, durante el relato de un partido mundial del 2006, me tocó que me dé un ejercicio, me tocó que me dé una hoja que decía que se había muerto el Papa. Y en ese momento había que tomar un criterio periodístico sobre esa situación. ¿Qué se hace? ¿Qué decisión se toma? Si freno, paro de relatar, pido al de Estudios Centrales que me diga qué es lo que está pasando, si sigo con el partido porque considero que no es tan importante. Bueno, este me pareció un buen disparador como para que ustedes se sitúen en o se pongan en esa situación donde tienen que tomar una decisión, donde tienen que decidir qué hacer. ¿Qué prevalece? ¿El interés deportivo? ¿La noticia que sería hoy una bomba mundial? ¿Y el significado que eso tiene? Bueno, me pareció una buena oportunidad para conocer de ustedes que en algún momento se pueden llegar a presentar con esa situación, qué criterio periodístico pueden llegar a tomar. ¿Puedo contestarte yo o no? No puedes contestar. ¿Alguno se anima? A ver. No sé si tienen... ¿No tiene micrófono? Permiso, primero me paro para la cámara porque tengo que grabar un trabajo para la facultad. Quería preguntarles a ustedes qué me pueden decir de la posible candidatura de Matías Lames a la jefatura de gobierno, y por segunda, qué me pueden contar un poco de la jugadora Macarena Sánchez, que va a jugar el Mundial femenino por primera vez para la Argentina. Y también preguntarles qué me pueden contar cada uno de ustedes de su experiencia, cómo llegaron hasta donde están y qué obstáculos tuvieron que pasar. Quiero que me respondan todos. Muchas gracias.
Y después tengo una más. Bueno, de Matías Lamen, que sabemos que siempre tuvo una vocación política y que pretende ser jefe de gobierno de la ciudad, ha lanzado su candidatura hace pocos días y que está bien, que no está mal que desde el fútbol haya dirigentes, porque en realidad los dirigentes deportivos tienen cierta política y ya sabemos que el presidente de la Nación aprovechó la plataforma que le dio y la visibilidad que le dio un club de fútbol para desarrollar el camino de la política. Respecto de Maca Sánchez, me parece que ha marcado un antes y un después para lograr la apertura a la profesionalización del fútbol femenino. Desde su lucha, desde su salida de la UAI y desde ese reclamo que estaba silencioso, alertó al mundo del fútbol o a quienes manejan poder para abrir la puerta a un nuevo orden. Bueno, respecto de la carrera de nosotros, ¿querés saber? Yo arranqué hace 22 años en Radio Rivadavia cubriendo el fútbol de ascenso. Ahora es todo más sencillo, ahora se arranca casi de primera, pero cuando nosotros empezamos, yo hacía estudios centrales y daba resultados de la primera D, de Sacachispa, de Sportivo Barracas, de Claypole. Y bueno, y ese es el origen de mi carrera y orgulloso estoy de recorrer ese camino porque allí también se hace periodismo desde ese lugar y uno no tiene que distinguir el lugar que desarrolla el periodismo porque las formas son las mismas. Y bueno, un largo recorrido en radio, a la televisión llegué hace poquito y casi de casualidad. Es más, está decirte que el medio que más me gusta y en el que más cómodo me siento es la radio porque te digo que desde los 15 años que hago radio lo hacía en mi pueblo. Y a los 18 me vine de mi Ferré natal a estudiar periodismo deportivo y a los 20 ya hacía radio en Rivadavia y después pasé por Radio Mitre, por Radio Nacional y llegué a la red hace 10 años, a Radio La Red. Y en la televisión hice Fútbol para Todos, comentando fútbol y estoy en Teis Sports hace 3 años y hace pocos días, este lunes, arranqué un programa nuevo en la televisión pública que los invito a que lo vean de 21 a 22. A ver, bueno, llegué al periodismo deportivo porque soy un atleta frustrado. Consideré que lo más cercano era a través del periodismo deportivo, del otro lado de la raya, estar lo más cerca de este mundo que tanto nos apasiona, que nos hace trasnochar, que nos hace levantarnos a ver qué ha pasado. Y ahora con este tema de las redes andamos con el ojo pelado en la noche a ver qué pasó en la madrugada. Comencé a estudiar periodismo deportivo, tengo desde el 2012 ejerciendo, 17 años cumpliendo en este 2019. Empecé en la radio como productor, escribiendo también en un diario en Venezuela, en un diario y en agencia de noticias. En simultáneo hacía coberturas como reportero para la radio, de béisbol, de básquet, de fútbol, tratando de hacerlo lo más multidisciplinario, acorde a fuentes que uno maneje también, porque tampoco uno se puede meter para lo hondo, como decimos en mi tierra. Te metes para lo hondo, el mar te traga. Entonces, por ahí me fui yendo y en el 2004 llegué a un canal deportivo en Venezuela llamado Meridiano Televisión para ser productor de un noticiero al mediodía del Curita Visconti, que en paz descanse, murió en diciembre, uno de mis grandes mentores. Luego de allí seguí con radio, agencias de noticias, llegué a otro canal de señal cerrada, Sport Plus, y luego llegué a DirecTV Sports en la señal nacional para cubrir fútbol y baloncesto desde la cancha, profesional venezolano, y luego me llegó la oportunidad acá. Durante todo ese punto que se me olvidó tirárselos en el dardo previo, hay algo muy particular y muy especial que creo deben tomar en cuenta, y es el idioma o los idiomas. Es fundamental el manejo del inglés, básico al menos. Estudiarlo, ver la manera de cómo tratarlo. Si no lo quieres estudiar, te compras un libro en inglés y lo vas machucando. Ver películas con caption en inglés. El inglés es fundamental. Creo que es fundamental en nuestra profesión. Te va a facilitar las cosas para cualquier detalle. El portugués también. Me he encontrado futbolistas que no le entiendo nada en español y me resulta mejor hacérselo en portugués y luego lo traduzco y el mensaje llega mejor, llega más claro. Entonces quería
quedar en ese punto del idioma que se me había olvidado y que también lo fui tratando de optimizar a lo largo de estos 17 años de carrera. Bueno, hacemos una síntesis cortita de este lado para que puedan haber más preguntas. Yo estoy ansioso por retomar el desafío, a ver si... aunque sea que levantando la mano. El criterio. Para contestarle por ahí al amigo, el inicio, no sé si coincidirán, pero siempre el inicio en la carrera para mí tiene mucho que ver con cuestiones fortuitas. Y a la persona que tengo aquí a mi izquierda, fuimos compañeros en primer año de periodismo deportivo y al segundo año él ya estaba recibido, Fernando que es licenciado, yo seguí y me suena el teléfono y era Fernando para invitarme a sumarme a un proyecto en Telefe Internacional. Como quien no quiere la cosa, estaba en ese momento yo jugando al fútbol en el equipo de mi ciudad, sonó el teléfono, era él y ahí empezó mi carrera, digamos, nada programado. Y esto también me parece que puede servirles a ustedes desde el punto de vista de que es una carrera en donde uno no puede proyectar, porque en el camino se van dando situaciones que uno nunca espera. Uno no puede plantearse objetivos porque en general no depende de uno mismo. Y sobre todo si estás trabajando en un gran medio. Entonces, el día a día es fundamental. Y estar preparado porque si estás en un momento malo, al otro día puede cambiar. Y si estás en un momento bueno y estás muy arriba, no te la creas demasiado porque también puede venir la otra. Bueno, sí, yo creo lo mismo. Me parece que más allá de la capacidad, el esfuerzo y la preparación que tenga cada uno, a veces uno necesita ese toque de la varita mágica para poder tener ese empujón para arrancar en la profesión. Lo del idioma me quedo es fundamental, me parece que es muy importante hoy por hoy, para cualquier trabajo, no solamente para el periodismo. Me parece que hoy el inglés es necesario, sobre todo el inglés es necesario. Y bueno, arrancamos como todos, de a poquitos, primero estudiando, en mi caso estudié en la Universidad del Salvador Comunicación Social, después ahí conocí a Alejo en una escuela de periodismo deportivo y arrancamos en Telefe, tuve 20 años en Telefe haciendo de todo un poco y bueno, creo que, y reitero, que se necesita a veces de ese toque de alguien que te vea, porque además ese que te ve te tiene que estar viendo haciendo las cosas bien, entonces esa fortuna también está ayudada por lo que uno se prepara y por cómo uno hace las cosas. Y yo me sumo nada más, también cortito. Muchas veces nos pasa que decimos, no, yo quiero ser periodista deportiva y quiero hacer fútbol, me encanta el fútbol. Y no sabemos que quizás, a mí en lo personal me pasó, hice programas de todos los deportes, golf, deportes extremos, automovilismo. Y el fútbol llegó mucho después. Pero todos esos pequeños desafíos que se me fueron presentando en diferentes momentos exigieron más de mí, porque cuando enfrente tuve la oportunidad de hacer un programa de golf, no sabía nada de golf, no jugaba al golf. Me tuve que capacitar para poder hacerlo, crecer y demostrarme que podía. Después se me acercaron los deportes extremos, el automovilismo, y cada uno tiene, más allá de que no sea quizás el que más nos gusta o el que soñábamos ser, y quizás el sueño de cubrir un mundial se me cumplió mucho después y hace muy poquito, el año pasado, que cubrí mi primer mundial de fútbol. O sea que todo el camino es válido, pero como bien decían los chicos, lo importante es siempre poner lo mejor de cada uno y hacerlo de la mejor manera, y eso nos va a abrir muchas puertas que quizás no nos imaginamos porque uno nunca sabe quién tiene al lado, así que eso también está bueno. Y me parecía interesante que se animen a contestar qué criterio periodístico aplicarían en el ejercicio de Martín, porque de eso se trata, de animarse, de jugársela día a día en el periodismo. ¿Preguntas? Levanten la mano los chicos que quieran hacer preguntas. Yo me muevo acá. Lo dejamos acá que todavía no preguntó y después volvemos con vos, ¿querés? Hola. Hola, ¿cómo va? Muy buenas tardes. Soy Cleber Fernández, estudiante de periodismo deportivo del Instituto Yeser en Rosario, y teniendo en cuenta que todos vienen de cubrir, o la gran mayoría, fútbol de ascenso, como recién lo contó Hugo,
la AFA en los últimos años modificó tanto la forma de jugar el Federal A y el Federal B como los torneos nacionales, y los clubes se ven perjudicados económicamente porque no pueden hacer los recorridos tan largos que tiene este país. ¿Qué opinión le merece esto? Que los clubes se vean perjudicados, los más chicos y del interior. Bueno, yo como hincha de Racing de Olavarría, fanático, esa camiseta no me la puedo sacar. Creo que no se toma el mismo parámetro para medir el ascenso del interior y el ascenso metropolitano. Mientras los equipos del interior tienen que recorrer muchos kilómetros, los metropolitanos no. Y de mínima tendría que equipararse el presupuesto, tendrían que tener la misma condición para competir. No me gustó el cambio. Para responderte puntualmente la pregunta, el cambio no me gustó. Bueno, tenemos que cerrar este panel. Bueno, una lástima que por ahí no hayamos podido tener la posibilidad de tener más preguntas. Espero que les haya servido la experiencia de cada uno de nosotros, que se lleven varias herramientas día a día para trabajar. Y lo más importante de todo, como decimos con los chicos que permanentemente lo hablamos, es la mirada autocrítica de cada uno, la veracidad de la información, la ética profesional, la responsabilidad, porque más allá de ser comunicadores, en algún punto somos educadores, informamos a la sociedad y en un punto también estamos transmitiendo nuestro criterio y generando opinión. Así que es una gran responsabilidad la que tenemos como comunicadores sociales. Muchas gracias.